obviamente a todo argentino quizás, o a muchos nos ha atormentado, el por qué nuestros países son pobres. Porque el tema de la justicia social es un tema para nosotros muy importante. Y entonces dije, bueno, ¿cómo hicieron los países que hoy son potencias o que hoy se han desarrollado económicamente para hacerlo? Y ahí observé que había una contradicción en lo que se dice que hicieron y lo que realmente hicieron. Podemos decir que el primer país que se industrializa es Gran Bretaña, y lo que se oculta a los estudiantes de ciencia económica, a los estudiantes de ciencia política, a los estudiantes de relaciones internacionales, que Inglaterra fue la patria del proteccionismo económico. Inglaterra fue la cuna del proteccionismo económico. Ahora, Inglaterra se industrializa a partir del proteccionismo. Pero cuando Inglaterra se industrializa a partir del proteccionismo, antes de la Revolución Industrial, la Revolución Industrial no podría haberse producido si no existía una previa industria en Inglaterra. Cuando Inglaterra llega a la cima de su industrialización y por lo tanto de su poder, y se convierte en la gran potencia industrial, dice, ¿cómo hacemos para que los demás no lleguen al mismo estadio de poder y desarrollo que nosotros hemos alcanzado? Muy bien, se pregunta la élite política británica esto, ¿y cómo responde? Diciendo, bueno, diciéndole al mundo, a las élites de conducción de los otros países, que el camino del éxito es todo lo contrario de lo que nosotros hemos hecho. Es decir, el camino del éxito pasa por la no intervención del Estado en la economía, pero sobre todo por afirmar y creer que hay una división internacional del trabajo, querida por la naturaleza, por Dios, quién sabe por quién, que esa división es como un reloj universal, que si uno pone la mano en el reloj se arruina a sí mismo y arruina a los otros. Entonces en esa división le toca a Inglaterra producir productos manufacturados, a otros vaca, a otros café, a otro estaño, a otro cobre, y a mamá Inglaterra la industria. Pero ¿era cierto que Inglaterra se había industrializado por la mano mágica del mercado? No. Inglaterra había aplicado el más feroz proteccionismo económico que conoce la historia contra el polo industrial existente en ese momento, que eran los Países Bajos, Holanda y Bélgica. Ahora, Inglaterra crea como ideología de dominación hacia el mundo la división internacional del trabajo, cuyo máximo esplendor se da con el libro de Adam Smith, La riqueza de las naciones. Y entonces, si es verdad que Inglaterra conquistó más países del mundo con el librito, La riqueza de las naciones, con la subordinación ideológica, que con sus cañones, es verdad que todo proceso emancipatorio exitoso, por lo tanto de construcción de poder, y por lo tanto de desarrollo económico y por lo tanto de justicia social, solo puede nacer primero del rechazo ideológico a la ideología predicada por Gran Bretaña, es decir, solo puede nacer de una insubordinación ideológica. Claro. Esto solo si es verdad que Inglaterra impone como elemento principal de su dominación la subordinación ideológica cultural. Claro. Si esto es así, todo proceso emancipatorio exitoso solo puede nacer de una insubordinación ideológica más un adecuado impulso estatal. Un adecuado impulso estatal que ponga en acto lo que se encuentra a potencia. Porque yo siempre lo digo en clase, ¿qué es una semilla de roble? Como en la Argentina. La Argentina es una semilla de roble. En acto, nada. En acto, nada. Uno puede agarrar una semilla de roble, aplastarla con el zapato y la destruye, porque no es nada. Ahora, válgame Dios, si esa semilla de roble es bien cuidada y se le da la cantidad de agua suficiente, esa semilla de roble se transforma en un árbol gigantesco e indestructible. Claro. Entonces, el impulso estatal lo que hace es poner lo que está en potencia en acto. Lógico, el impulso estatal, digo yo, adecuado. ¿Por qué? Y bueno, porque si yo en un estatismo loco y extravagante le echo a la maceta donde he puesto la semillita de roble 80 litros de agua, se pudre. Claro. Es un estatismo loco. Ahora, si yo no le echo nada de agua, es el liberalismo loco. Esta se seca, porque no le fui capaz de echarle agua, de darle ese impulso que le hacía falta para que arranque. Entonces, el liberalismo lo hace secar, el estatismo loco lo pudre. Entonces, es el impulso estatal adecuado. Una insubordinación ideológica más un adecuado impulso estatal es una insubordinación fundante, claro, que origina el poder de las naciones. Entonces yo me pregunté en el libro, ¿es que esto puede ser comprobado históricamente? Es que uno puede analizar cómo construyó Estados Unidos su poder, cómo lo construyó Alemania, cómo lo construyó Japón, cómo lo construyó Canadá. Y yo dije sí.
Y en todos esos procesos, independientemente de la cultura, independientemente de la religión, independientemente del momento histórico, tienen un común denominador, como dicen en matemática, un mínimo común denominador. Todos los procesos exitosos de construcción del poder nacional fueron el resultado del rechazo de la ideología dominante más un adecuado impulso estatal. Y si vos querés, un día o ahora, podríamos hacerlo explicando Estados Unidos, explicando Alemania, explicando Japón o explicando Canadá, cualquier caso que vos quieras. Y de lo que fracasaron también, porque fracasaron porque no descubrieron cuál era la ideología de dominación o porque el impulso estatal era inadecuado, por exceso o por defecto. En Inglaterra, en eso no existió el impulso estatal. Sí, claro que existió. Existió y de la forma más extraordinaria que conoce la historia de la humanidad. Habría que ubicarnos, vos sabés, en el año 1550, más o menos, para que nuestros oyentes se ubiquen. Está gobernando Inglaterra Isabel I, ¿cierto? ¿Y quién está en España? Felipe II. ¿Quién es Felipe II? Hijo de Carlos V, o Carlos I, mejor dicho, de España, ¿no es cierto? Carlos I de España, ¿no es cierto?, nieto de Isabel y de Fernando, para ubicarnos, ¿no? Entonces Felipe II, Isabel allá, e Isabel se encuentra que Inglaterra era como la Argentina en muchos años, los estúpidos de Europa. La verdad, los ingleses eran los estúpidos de Europa, como nosotros. ¿Por qué? Porque agarraban la lana en bruto, la vendían sin trabajar, sin ni siquiera limpiarla, a los Países Bajos. Y en los Países Bajos los tipos la limpiaban, hacían la lana y hacían el producto textil. Y después lo vendían a Inglaterra y al mundo. Hasta que Isabel se da cuenta que están haciendo el papel de payaso, de bobos. Entonces dice, no, momentito, la lana está acá. Entonces vamos a industrializarnos acá. ¿Y qué hace? Prohíbe la importación de productos textiles de los Países Bajos. Lo prohíbe. Pero no solo lo prohíbe, porque una prohibición por sí misma nada engendra. Claro. Nunca en la historia de la humanidad una prohibición engendró nada. Positivo, quiero decir. Claro, claro. Si no hay un impulso estatal. Entonces, ¿qué hace Isabel? Trae hoy llamaríamos capitanes de industria, obreros especializados, los lleva a los Países Bajos a Inglaterra. Le regala tierra al lado de los ríos. ¿Por qué le regala tierra estatal al lado de los ríos? Porque en los ríos era la fuerza motriz, la fuerza hidráulica. No se había inventado la máquina a vapor. Entonces le regala terrenos, le da subsidio estatal, le asegura un mercado interno, porque es en el gobierno de Isabel la primera vez que hay establecido un salario mínimo y alto en Inglaterra. Si crea un mercado interno para esa manufactura. La explotación del obrero inglés es posterior, en 1750, no con Isabel. Entonces hay un impulso estatal gigantesco, al punto tal que es un impulso también a la tecnología, porque vos inventabas algo. Entonces, ¿qué te pasaba? Decías, muy bien, inventó esto, es útil. Te nombraban, te das cuenta, caballero. Venga la nobleza. Claro. Y te daban también un subsidio a perpetuidad, por haber inventado algo que favorecía a la industria. Si te daban, te subían, ¿no es cierto?, en el tema social, claro, te daban un mayor nivel, que era importante para la época, y a su vez tenías una recompensa económica. Es decir, que Inglaterra fue la cuna de la intervención del Estado en la economía, pero una intervención no loca, una intervención inteligente, es decir, un adecuado impulso total más un proteccionismo económico. Lo que Inglaterra maravillosamente hace la ley de conducción es darse cuenta que eso es lo que tiene que evitar que hagan los otros. Tienen que evitar que los otros hagan lo mismo que ha hecho Inglaterra. Y para eso hay que decirle al mundo que el camino del éxito es todo el contrario el que ha seguido justamente Gran Bretaña. Y entonces los giles del mundo empezaron a hacer lo que los ingleses decían que había que hacer, pero no lo que los ingleses hicieron. Tal cual. Y eso, eso es lo que justifican los ingleses de repente el fraccionamiento de todo lo que es el mercantilismo español. Bueno, los ingleses, ¿no es cierto?, miran a Hispanoamérica como un bocato di cardenales. Claro, es un mercado increíble. Como un bocato di cardenales. Sobre todo lo empiezan a mirar muy específicamente después que los Estados Unidos se independizan. Los Estados Unidos hace la primera insubordinación fundante de la historia. Quizás porque conocían a la mamá. Como conocían a la mamá y sabían que la mamá no era tan santa, entonces cuando George Washington es presidente, pone de ministro de Economía, no se llama ministro de Economía,
Allá se llama secretario del Tesoro. Secretario del Tesoro. Pero en realidad es nuestro De equivalente, Hacienda, sí. ¿cierto? A nuestro viejo ministro de Hacienda, hoy ministro de Economía. Claro. Y era un muchacho jovencito, 33 años, un pibe, Alexander Hamilton. Y en realidad el título de él era de una universidad de cuarta picado grueso, pero el tipo era inteligente. Entonces, ¿qué le dice a Washington? Mire, maestro, nosotros hemos combatido con los ingleses esta cantidad de años. ¿Qué pasó en estos años? Pasó que, obviamente, como estábamos en guerra, los productos de Gran Bretaña no llegaban más. Y nosotros, para sobrevivir y para ganar la guerra, tuvimos que fabricar armas, botas, calzoncillos, pues si no tenemos que andar desnudos, pantalones. Y ahora, cuando se firme la paz, que se iba a firmar en París, en el Tratado de París se firma finalmente, ¿qué va a pasar? Los ingleses van a volver a vendernos los productos que nos vendían antes. ¿Y qué hacemos con todos estos tipos que trabajan en la fábrica? Van a perder su trabajo. Entonces vamos a estar peor que antes. Y ahí cuando Washington le dice, ¿qué hay que hacer? Lo que hay que hacer, y él le explica, es defender la industria. Porque la industria es como un niño, inventa el argumento de la industria naciente. La industria es como un bebé, requiere una absoluta protección cuando es bebé, esa protección tiene que ir disminuyendo un poco cuando es adolescente y cuando llega a la juventud, nada. Porque si le damos protección en ese momento, ¿en cierto?, lo arruinamos, tiene que protegerse por sí mismo. Pero necesita un periodo de protección, es decir, Hamilton rechaza el argumento de Adam Smith, lo tira por la borda y establece por primera vez una política proteccionista en Estados Unidos que va a durar 100 años. Es decir, Estados Unidos hace la primera insubordinación fundante y Estados Unidos es la patria del nacionalismo económico. En sus universidades predicaban el nacionalismo económico. Lo que pasa es que Estados Unidos, obviamente, cuando después de la Segunda Guerra Mundial se convierte en la gran potencia económica del mundo, Europa está destruida, no tiene industria, la Unión Soviética no existe, Japón está destruido, ¿qué dice? Se olvida de lo que hizo. Y como Inglaterra empieza a predicarnos a nosotros una cosa que ellos no hicieron. Empiezan a predicar que tenemos que ser, se entiende, campeones del liberalismo económico en el mundo, que no debemos proteger nuestras industrias, pero ustedes la protegieron durante 100 años. Durante 100 años tuvieron las tarifas proteccionistas más altas del mundo. Durante 100 años ustedes subsidiaron la industria y la subsidiaron a partir, magníficamente bien hecho, a partir del subsidio estatal a la industria de guerra. Ahí nosotros no podemos hacer lo mismo. No, porque eso no es economía, eso no es científico. Pero eso que no es científico, a ustedes los llevó al progreso, a la industrialización, a ser la primera potencia del mundo. Entonces yo digo, hay que hacer lo que ellos hicieron y no lo que dicen que hicieron. Estados Unidos fue el primer país que se insubordinó. Cuando los ingleses pierden ese mercado, América hispánica es el gran bocato de cardenales. Y ahí ellos lo venían haciendo de antes. Pero comienzan a trabajar a través de las logias la introducción de dos ideologías de dominación. Por un lado, el libre comercio y por otro lado, el iluminismo.